Buenas tardes, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente aquí delante de la amada iglesia del Señor para traer otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Estábamos leyendo, hermanos, el Evangelio según San Mateo y llegamos, hermanos, a las bienaventuranzas que están en Mateo 5. Me llamó la atención más una bienaventuranza, hermanos, que dice así, que está en Mateo capítulo 5, versículo 11, donde dice: bienaventurados sois, fíjese bien, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Las bienaventuranzas, hermanos, tienen un significado muy especial a nuestras vidas hoy, hasta el día de hoy, hermanos, y eso es motivo de gran gozo. No debemos de ignorar, hermanos, el sufrimiento y la oposición que tuvo la iglesia desde un principio. No debemos ignorar, hermanos, la oposición que tuvo nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Tanta fue la oposición al principio de la iglesia, estimados hermanos, que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios escribe y dice lo siguiente. Me llamó la atención todo eso que va a ser para el consejo bíblico. Él dijo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, lo siguiente, óigalo bien. ¿Son ministros de Cristo? Como pregunta. Como si estuviera loco, hablo, dice el apóstol. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos he recibido 39 azotes, 5 veces he recibido azotes, 40 azotes menos uno, dice el versículo 24. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Con todo esto, hermanos, debemos saber que desde el principio de la iglesia ha habido una fuerte oposición al evangelio. Desde el principio de la iglesia, Cristo se ha manifestado también grandemente, porque Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Cómo se ha manifestado el Señor en su iglesia? Primero, cuidándola de la furia de sus enemigos primero, protegiéndola de las conjuras de sus enemigos, protegiéndola de los complots que ha habido contra su amada y bendita iglesia y de nuestros hermanos. Hermanos, las promesas del Señor serán y estarán siempre vigentes para nuestros hermanos que vivieron hace muchos años y para nosotros. Y hoy podríamos decir, estimada iglesia del Señor, que la mejor prenda de garantía para la iglesia es que el Señor Jesucristo está con nosotros, bendito sea su nombre. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa, hermano, los tiempos turbulentos que estamos viviendo como en el día de hoy, no importa. Siempre, hermanos, el Señor estará con nosotros. Y queremos compartir, hermanos, este hermoso consejo bíblico de la palabra del Señor con todos ustedes, que le hemos titulado La oposición. La oposición. Pero antes, hermanos, queremos que nos acompañe. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, para que sea Dios quien venga con su poder y el Espíritu Santo venga a guiar nuestros labios y hablemos lo que Dios quiere que hablemos para otro consejo de la palabra del Señor. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos, gracias te doy porque hasta este momento tu presencia es con nosotros. Tú nos has cuidado, has guardado de tu iglesia, has guardado de los tuyos. Nos has dado la vida, Señor, aún en medio de oposición también, Señor. Tu mano santa, Señor, está con nosotros. Ahora, Padre bendito, ha llegado el momento, Señor, de que tú, Padre, te manifiestes con poder, de que hables, Señor, a la vida de tu iglesia y que el Señor sea tu Espíritu Santo quien venga con poder a sellar tu palabra en los corazones de los que oirán
este consejo de tu palabra. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén, Señor. La oposición. Cuenta una historia verídica y verdadera, hermanos, que un gobernador romano de Asia Menor, allá en Bitinia, en el año aproximadamente 112 después de nuestro Señor Jesucristo, se llamó Plinio. Este Plinio estaba tan asombrado, este Plinio que era el gobernador, estaba tan asombrado por los creyentes cristianos que le traían para que fueran juzgados por él. Él se sorprendió tanto que escribió una famosa carta al emperador Trajano. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de un consejo para Plinio. Entre otras cosas, Plinio escribió lo siguiente. Oiga bien, estimado hermano, oiga bien. Y dijo: cierto creyente, decía Plinio, cierto creyente me fue traído para juzgarle, y no habiendo encontrado nada digno de ser castigado, le mencioné diciendo: te desterraré. Le dijo Plinio a nuestro hermano en Cristo Jesús: te desterraré. El cristiano dijo: no podréis. Esa fue la respuesta del creyente, porque todo el mundo es la casa de mi padre. Fíjese qué hermoso. Luego Plinio, más enojado, le dijo: te mataré. El cristiano dijo: no podéis. Fue la respuesta del creyente: porque mi vida está escondida en Cristo, mi Dios y mi Salvador. Entonces te voy a quitar todas tus posesiones, le dijo Plinio. No podéis, volvió a responder el cristiano, porque mi tesoro no está en esta tierra, bendito sea el Señor, sino está en el cielo. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces te voy a alejar de todos los hombres y no tendréis ya ningún amigo en este mundo, le dijo Plinio. Nuevamente, con mucha calma, el cristiano le respondió, el creyente en Cristo: no vas a poder, porque yo tengo un amigo invisible que no me podéis separar, de la cual no me podréis separar jamás. Ese amigo se llama Jesucristo el Señor. Qué interesante, ¿no lo cree, hermano? Qué hermoso, hermanos, cuando encontramos historias así y vemos, hermanos, que ante la oposición un creyente verdadero se mantiene firme en lo que ha creído. Esa es la respuesta, estimado hermano, de aquel creyente que ha plasmado una seguridad, hermanos, en la cual todos nosotros disponemos. Sí, hermano. Nadie puede hacernos nada que no sea la voluntad de Dios. Estamos hablando de oposición, porque aún no nos guste, la oposición, hermanos, es otra característica de una vida auténticamente cristiana. Sí, hermano. Cuando tú amas al Señor y te entregas a Él, tenlo por seguro que vendrá la oposición. Si todavía no lo has experimentado, es probable que dentro de poco lo experimentes. Y será mejor que estés preparado para hacerle frente a esta oposición que vendrá. La Biblia contiene muchas enseñanzas acerca de la oposición, estimada iglesia. La Biblia contiene mucha enseñanza acerca de la oposición. La oposición puede tomar forma ¿de qué? De vituperio, primero. Y repito, la oposición puede tomar forma de vituperio, o sea, de insulto. O también de deshonra o de infamia. Fíjese qué terrible. Quizá algunos hermanos que tienen muchos años de edad y muchos años en el conocimiento de nuestro Dios son buenos testigos de esto. Porque desde 1980 hacia atrás había mucha oposición aún todavía. ¿Y qué más me pueden decir de mis hermanos de los 40, de los 50, de los 60, hermanos? ¿Sí? La Biblia contiene mucha enseñanza sobre la oposición. La oposición puede tomar forma de vituperio, o sea, de insulto. ¿A cuánto más de nosotros, hermanos, desde la primaria nos insultaban? Porque mis padres conocían del Señor y se habían entregado a Él. Y empezaron, hermanos, las habladurías. Y llegábamos a las escuelas y nos decían chivos, protestantes y tantas cosas más injuriosas. Por eso digo que la oposición puede tomar forma de vituperio o insulto, pero también de deshonra. Hermano, la deshonra quiere decir un desprecio, ¿sí? Además, hermanos, son desprecios ofensivos.
e indecentes muchas veces, estimados hermanos, que nosotros de niños sí sufrimos. Y también de infamia. La infamia quiere decir maldad o vileza. Repito, la oposición toma muchas formas. La oposición, hermanos, puede tomar forma de vituperio, de insulto, de deshonra o de infamia. Y no te debes sorprender por esto, estimado hermano. Yo doy gracias al Señor que de niño nosotros sufrimos esto. Por eso ahora, hermanos, bueno, sabemos lo que se siente. Pero también puede tomar forma de persecución y calumnia. Hoy en día ya no hay oposición, ya no hay persecución. Ya no hay persecución. La persecución, Satanás ha cambiado toda la estrategia. Antes nos apedreaban. Cuando empezaba una obra, hermanos, llegaba la gente de los pueblos y apedreaba la casa de oración. Ya no. Hubo muchos que murieron a causa de esto. También la iglesia de Éfeso tiene sus mártires, hermanos. Persecución y calumnia. Y repito, la oposición, hermanos, puede tomar varias formas: de vituperio, deshonra, infamia, persecución y calumnia. La calumnia, hermanos, es una cosa tremenda y debemos de tener cuidado. Por eso, hermanos, en Mateo 5:11 vamos a repetir. La palabra del Señor dice: bienaventurados sois, fíjate bien, felices, bienaventurados sois cuando por mi causa, decía el Señor Jesucristo, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando sus familiares y amigos, estimados hermanos, lleguen a saber que usted está siguiendo al Señor, es muy probable, estimado hermano, que echen a rodar cualquier calumnia sobre usted y en contra de su integridad, con el propósito, hermano, de menospreciar su imagen. Sí, hermano. Y a veces son los más allegados a nosotros. Y a veces pensamos, tal parece que a esto les gustaba más cuando andaba yo en el mundo, ¿verdad? Cuando vivíamos en el mundo. Y ahora que seguimos a Cristo, entonces muchos de ellos se han opuesto contra nosotros. Y quizás sí, estimado hermano, le ha pasado a usted en su vida. Pero la palabra del Señor que dice: bienaventurados sois, fíjate bien, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, bendito sea el Señor, y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Y en Mateo, hermanos, también la oposición puede tomar forma de odio hacia usted. Hermano, téngalo por seguro que hay gente, miren, que nos odia. Y usted dice: no, a mí nadie me odia, tenga cuidado, entonces lo vamos a ver más adelante. Pero téngalo por seguro que si usted es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, lo van a odiar, lo van a odiar. Bien, Mateo 10:22, oye bien lo que dice la palabra del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿quién? De mi nombre. Por eso digo que si tú dices: a mí nadie me aborrece, todos me aman, todos me quieren. Oh, hermano, ten cuidado, porque la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor y gloria sea el Señor. Pero ¿por qué es esto, hermano? ¿Por qué te van a odiar a ti? ¿Por qué me van a odiar a mí ahora que seguimos al Señor Jesucristo y que ha cambiado nuestra vida? Nos ha dado vida nueva en Él. Sí, hermano, porque es lo que hace el Señor Jesucristo. Cuando venimos a Él cambia nuestra vida. Damos un giro de 180 grados y si vamos en la maldad, oh hermanos, ahora vamos en contra de la maldad y seguimos a Cristo. Y eso es motivo para que seamos odiados muchas veces. Pero vuelvo a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, el mundo odia nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Sí, hablan de todos, pero hablen de Cristo. Pregúntele a una persona: ¿tú crees en Dios? Y dirá: sí, yo creo en Diosito. Pero dígale, que diga él: yo creo en el amado y bendito Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y verá. El mundo odia tanto al Señor Jesucristo que los llevó a la cruz del Calvario. Ahí lo escupieron, lo golpearon, lo afrentaron. ¿Y al final qué? Y al final lo crucificaron.
Por lo tanto, estimado hermano, estimada hermana, no debe ser extraño que el mismo mundo que odió al Señor Jesucristo, pues te odia a ti y a mí, que amamos al Señor y lo seguimos con todo nuestro corazón. Este odio, hermanos, puede provenir inclusive de nuestros propios amigos o familiares. Y sí es cierto, hermanos. Nosotros que venimos del mundo, y tú, hermano, que me estás escuchando, que vienes del mundo, podrás darte cuenta de eso. Tus anteriores amigos, ¿qué hacen contigo? Te menosprecian, no te hablan. Y muchas veces aún nuestros propios familiares que no conocen del Señor. Mira, el odio puede venir, dijimos, de nuestros propios familiares o amigos, quienes no logran comprender aún porque no conocen del Señor los cambios que Dios, el Señor, está haciendo en nosotros. Ya no caminamos igual que ellos. Ya no vamos en la dirección que van ellos. Vamos en contraflujo de ellos. La oposición puede también tomar forma de encarcelamiento y despojo de bienes. Sí, hermanos, llegará el momento que vendrá la persecución sobre nosotros y tendremos que hacer frente a esto con la palabra del Señor y el gran amor que le tenemos al Señor Jesucristo. Pero la oposición también puede tomar forma de encarcelamientos y despojo de bienes, como está sucediendo en muchas partes del mundo, o puede suceder aún en nuestro México. Muchos de los creyentes del primer siglo sufrieron esto, hermanos. Mira, los creyentes del primer siglo, lo que le llamamos la iglesia primitiva, sufrió esto. Porque mira, en el libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 34, mira bien lo que dice la voz de Dios. La palabra del Señor dice así: porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos, bendito sea el Señor. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria es la patria celestial, a donde sí tenemos una herencia, bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjate bien, estimada iglesia, esta oposición está presente en varios países de Oriente de hoy en día, donde los creyentes sufren encarcelamiento, despojo de sus pocas pertenencias. Hoy en día, hermanos, muchos países allá en el Oriente, nuestros hermanos en Cristo Jesús lo están sufriendo. Muchos tienen que meterse en catacumbas para hacer un servicio a Dios. Muchos arriesgan su vida por llegar a los servicios, hermanos, y alabar el dulce nombre de Cristo Jesús. Y eso debía de llenar un poco nuestra cara de vergüenza, hermanos. Porque muchas veces aquí tenemos todo. Vivimos cerca de las iglesias, tenemos autos, tenemos transportes y no llegamos. Sin en cambio allá, hermanos, muchas veces nuestros hermanos arriesgan su vida con tal de llegar, adorar el dulce nombre de Cristo nuestro Dios. Algunos otros lugares de nuestro México tienen que caminar grandes distancias para llegar al servicio y llegan temprano. Bendito sea el Señor. Ahora, la oposición también toma la forma de afrenta, de la cual nos habla la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, a donde dice así la palabra del Señor: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros son honorables, mas nosotros somos despreciables. Bendito sea el Señor, y somos despreciados. Este episodio de la palabra del Señor se repite muy probablemente en cada nuevo creyente. Sí, hermano, nosotros somos testigos. Cuando viene un alma, hermanos, una alma nueva, en la cual ella es la única que se convierte de la familia. Oh, hermanos, empiezan los menosprecios, empiezan a ponerle obstáculos, empieza la oposición, ¿verdad? Pero vive Dios y vive el Señor Jesucristo, que Él es el único que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Cuántas veces, hermanos, no habremos sido catalogados por esa gente como necios? Bueno, yo lo fui, porque tuvo muchos amigos en el mundo, amigos licenciados, amigos médicos, ¿verdad? Que cuando supieron que yo me convertí al Señor porque les hablé de Cristo, y me dijeron: no, yo no quiero saber nada. Eso es para necios. Ellos no entienden, los cristianos no entienden, ¿verdad?
Por eso digo, ¿cuántas veces, y tú, persona que me escuchas, cuántas veces no habremos sido catalogados como necios o insensatos por estar siguiendo el glorioso Señor? Pero nadie pudo habernos dado tanto como el Señor. Nadie. Por eso lo seguimos y ellos no alcanzan a entender que antes vivíamos sumidos en la miseria, en el pecado, en el dolor, no teníamos esperanza, pero un día llegó la esperanza, un día llegó la luz, bendito sea su nombre, y vimos las cosas más claramente, y por eso le amamos. ¿Cuántas veces no habremos sido considerados como borregos, como decimos, como gente sin criterio propio, por el solo hecho de seguir a Cristo? Quizá tú, persona que me estás escuchando, estás iniciando en el camino del Señor y te estás enfrentando a esto. Siga a Cristo. Vale la pena. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿cuántas veces no habremos sido también despreciados y marginados? Persona que me estás escuchando, hermano nuevo en Cristo el Señor, déjame decirte y darte una buena noticia. Tú vas a ser despreciado y vas a ser marginado ante el solo hecho de identificarte como un discípulo de Cristo el Señor, bendito sea su nombre. La oposición inclusive puede tomar forma de martirio. A hoy en día muy pocas veces sabemos, aunque sí lo hay en otros países, que matan a nuestros hermanos, los martirizan y los matan, o los queman, hermano, sí. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que aún todavía en algunas partes de nuestro México no hay, pero habrá posición y habrá persecución. La posición, por eso digo, puede inclusive tomar forma de martirio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, dice así, dice así la voz de Dios, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Fíjate qué glorioso. ¿No te pone contento esto? ¿O te pone triste? A mí me pone contento y me pone gozoso. Y tú que amas al Señor, pues deberías ponerte contento y gozoso y bendecir su dulce y santo nombre. Y repetimos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús que se manifieste en nuestra carne mortal, bendito sea su nombre. Sí, la actitud que tuvo el Señor Jesucristo ante la oposición, ante el martirio, ante los golpes, es la misma actitud que debemos tomar nosotros. Oh, hermanos, la historia del cristianismo está plagada de fieles hermanos que ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo, hermanos. Está llena de hombres valerosos, de hombres que amaron al Señor, entregaron sus vidas. Mire, según la tradición, Mateo, el apóstol, fue traspasado con una espada en una ciudad distante de Etiopía. No andaba de vacaciones, ni andaba jubilado. Andaba, hermanos, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, expiró en Alejandría, después de haber sido cruelmente arrastrado por las calles de la ciudad. Y Lucas fue colgado en un olivo en Grecia. Juan, el apóstol, fue arrojado en un candero de aceite hirviendo, pero escapó de la muerte milagrosamente y después fue desterrado a Patmos. Ya lo vimos cuando vimos una parte del libro de Apocalipsis. Y Pedro fue crucificado, hermanos, cabeza abajo en Roma. Jacobo fue traspasado con una espada en Jerusalén. Jacobo el menor fue lanzado del pináculo del templo y luego apaleado hasta matarlo. Bartolomé fue desollado vivo. Andrés fue atado a una cruz donde predicó a sus captores hasta que lo mataron, hasta que murió. Y Tomás fue atravesado con una lanza en la India. Judas, hermano de Jacobo, murió clavado con flechas. Matías fue apedreado y después decapitado. Bernabé murió apedreado en Salónica. Y Pablo sufrió torturas, como lo vimos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Sufrió varias torturas y prisiones y finalmente decapitado en Roma por el terrible Nerón. Con todo esto,
¿Queremos seguir siguiendo al Señor? Yo sé que sí. Porque yo estoy seguro que muchos hermanos que están viendo el consejo bíblico y lo verán después, hermanos, aman al Señor con todo nuestro corazón. Quizá hoy en día no sea frecuente esta forma de oposición, como ya lo vimos. Pero nunca debemos olvidar que una cantidad de hermanos en la fe, preciosos hermanos en la fe, ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo. Todos aquellos que murieron en los circos, devorados por los leones, echados a toros de lidia para que fueran muertos, hermanos, ¿cuántas almas ofrendaron su vida? Oh, bendito sea el Señor por todos esos hermanos que son un ejemplo para nosotros en hoy en día de la oposición que va a haber y ya está viendo en el mundo. Estas son algunas formas de oposición que puede enfrentar un creyente. La gran pregunta sería, estimado hermano, en este consejo bíblico, ¿cuál debería ser la reacción recomendable para un creyente ante la presencia de la oposición? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Pues la Biblia, la palabra del Señor, aconseja al menos lo siguiente. Por eso se llama el consejo bíblico. Primero, reconocer que la oposición es algo natural en el creyente verdadero. En el creyente verdadero. Y repito, primero, reconocer que la oposición es algo natural en el creyente verdadero. ¿Sí? Tú vas a tener oposición cuando seas un verdadero creyente. Antes, pues no. Irás como el mundo, te dirás cristiano el domingo, pero entre semana caminas como el mundo, hablas como el mundo, te vistes como el mundo, eres del mundo. Esto fue, hermanos, lo que acabamos de decir. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:12, donde se lee y así dice la palabra del Señor. Y le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y todo, aquí no está diciendo de aquellos pseudo cristianos, ¿verdad? Que dicen ser cristianos y no lo son. Que hoy en día está muy de moda decir, es que yo soy cristiano, ¿verdad? Pero cuando vamos a las evidencias, pues resulta que no. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, a Timoteo 3:12, lo que acabamos de leer, y lo voy a repetir. Y dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Este es un principio inviolable, hermano. Si tú eres un verdadero cristiano, si todos los días o los días de culto agarras tu Biblia, sales con tu Biblia, das testimonio con tu vida que eres un cristiano y te ven muchos que vas a la iglesia, muy probablemente, hermano, sí, padecerás persecución de una forma o de otra. Este es un principio inviolable. El momento que usted decida vivir piadosamente o conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra, en su santa y bendita palabra, en ese momento comenzará a padecer algún tipo de persecución. Sí, hermano, sí. No debemos sorprendernos con la presencia de la oposición, estimados hermanos. No te sorprendas ante la presencia de la oposición. Más bien deberíamos sorprendernos por la ausencia de oposición, ¿sí? Si, como te vuelvo a repetir, aparentemente tú eres el más amado y más querido por todos, bueno, ten cuidado, porque ello a lo mejor podría estar indicando que no estamos viviendo piadosamente. Quizá te comportas como el mundo, quizá vas a fiesta del mundo para que tus familiares no digan. Y si te dices cristiano, haces fiestas como el mundo para que tus familias o tus vecinos que son del mundo, pues no te vayan a ver mal, ¿verdad? Y te vistes ese día como el mundo, te pintas como el mundo, te pones el pantalón ajustado, estás viviendo como el mundo. Pero la palabra del Señor, hermanos, es tan certera y es tan real, y óyelo bien, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es un principio inviolable.
Y debemos gozarnos por la oposición, sí, hermano. Si alguien sabía esto, pues fue el apóstol Pedro que vivió con el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, anduvo caminando con él, lo negó, pero hermanos, él se arrepintió, el Señor lo perdonó y le dijo, apacienta mis corderos, bendito sea el Señor. Bueno, pues este Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 14, lo que sigue. Óyelo bien. Dice así la palabra del Señor. Amados, fíjese con qué cariño. El otro, ¿verdad? El otro que no había todavía recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Ese Pedro, hermanos, que agarró la espada y casi le tira una oreja ahí a uno. Pero ahora, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Hermanos, para entonces la iglesia estaba padeciendo ¿qué? Persecución y oposición. Y le dice, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, bendito sea el Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. La oposición es calificada como fuego de prueba aquí por el apóstol Pedro. Sí, hermanos, como fuego de prueba. Sí, hermanos. Te tendrás que enfrentar a ella y veremos de qué estamos hechos. Bendito sea el Señor por aquellos hombres y mujeres valerosos, hermanos, que aman a Cristo, que son de ayuno, que son de oración, que han dejado el mundo, que han dado un giro de 180 grados y ya no ponen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, hermanos, tenga cuidado. Este fuego que dijimos, este fuego de prueba no debe ser motivo de sorpresa para nosotros, no, como si algo extraño estuviera pasando, tal como cual queda establecido anteriormente en la primera carta de Pedro, sino que debe ser motivo de gozo para todos nosotros, no por el dolor que normalmente acompaña la oposición, sí, hermanos, porque humanamente pues nos duele y sentimos dolor, sino porque esta oposición nos identifica ¿con quién? Con el sufrimiento de Cristo. Y también porque el gozo será pleno cuando se manifieste la gloria majestuosa de Cristo nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros los que vivimos y recibamos al Señor en el aire, bendito sea su nombre. Eso será glorioso, hermanos. El triunfo está asegurado, estimado hermano. No te desanimes si estás sufriendo oposición. Un creyente debe considerarse bienaventurado o muy afortunado a causa de los vituperios, ¿sí? O de sufrir persecución por el dulce y santo nombre de Cristo nuestro Dios. Esto es evidencia de que el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ti, bendito sea el Señor y gloria sea su nombre por esto. Ahora, después que los apóstoles fueron liberados de su prisión por la causa de Cristo, hermanos, note cuál fue su reacción. ¿Se acuerda de esta cita bíblica de Hechos 5:41? Fíjese cuál fue, hermanos, la reacción que ellos tuvieron después de que fueron, hermanos, encarcelados. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 5:41. La voz de Dios dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de que de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del dulce nombre de Cristo nuestro Dios. Tercero, debemos saber, estimada iglesia, que la oposición es solo por un poco de tiempo. Pero usted puede decir, y hemos oído, hermanos, que ya llevo sufriendo 3 años. Y muchas hermanas dicen, yo voy sufriendo ya con mi esposo 5, 10, 20, 30 años.
Oh, hermanos, podrá durar toda la vida, hermanos, sí. Pero aún eso es poco de tiempo, es un poco de tiempo cuando se le mira a la luz de lo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuevamente aquí surge nuevamente la palabra del Señor. Y surge el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, y dice así la voz de Dios. Mas el Dios de toda gracia, fíjese qué hermoso, tenemos un Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo su Hijo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Sí, tendremos que padecer, pero gloria sea el nombre del Señor, que Él está con nosotros. Y Él mismo que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer ¿en dónde? En la roca firme. Sí, la roca firme se llama Jesucristo nuestro Dios. Estas palabras, hermanos, fueron escritas por Pedro, un apóstol que sufrió el cruel martirio por la causa de Cristo al final de sus días en este mundo, como ya lo vimos. Pero aún así se dice que este sufrimiento fue solo por un poco de tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puede un creyente ver la oposición de esta manera? ¿Cómo puede un creyente ver a la oposición de esta manera como nos los está ilustrando el Espíritu Santo? Hermanos, cuando lo ve bajo la perspectiva de la gloria futura que nos espera, esto es glorioso. Decir, sí, estoy sufriendo aquí. Tal oposición perjudica muchas veces humanamente. Pero ¿qué es este año? ¿Qué son estos 5 años con lo que nos espera? Nos espera la patria celestial. Jamás olvide, hermano, que el dolor del momento se transformará muy pronto en la gloria eterna y estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. E iremos donde irá nuestro Señor con cuerpos glorificados como el de Él. Y esto, hermanos, es glorioso. Alentémonos con estas palabras y sigamos adelante en el nombre de Cristo nuestro Dios. Cuarto, debemos saber que la oposición es aprobada por Dios. Y repito, porque a lo mejor muchos pueden decir, no, esto no puede ser. Pero hermanos, la oposición es aprobada por Dios para todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Primera de Pedro nuevamente, 2, 20 al 21. Dice así la voz de Dios, óyelo bien, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oh, bendito sea el Señor. Él fue afrentado, él fue golpeado, lo escupieron, le arrancaron la barba, hermanos. Lo golpearon hasta que quisieron, hermanos. Y sin en cambio el Señor soportó, padeció por nosotros, dice el versículo sagrado. ¿Pero para qué? Para dejarnos un ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos las pisadas de aquel que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos piensan, hermanos, que cuando llegamos al Señor y no afirman bien su camino en el Señor, piensan que nos subimos a un buque de placer y de amor. Pero no, hermano. Cuando venimos a Cristo, nos subimos a un buque de guerra y tendremos, hermanos, que padecer. Sí, bendito sea el Señor. Bueno, la palabra del Señor dice que tendremos que seguir las pisadas del Señor. Lo que esto significa es que si a un creyente es tratado injustamente y acepta ese maltrato por la fe, ¿verdad?, en el cuidado soberano de Dios, en lugar de responder con ira, con hostilidad, con descontento, con orgullo o rebelión, hermanos, no lo hace, encuentra el favor de Dios. La oposición, hermano, por lo tanto, es aprobada por Dios. De modo que la oposición no es ajena a la experiencia cristiana, al verdadero cristiano, bendito sea su nombre. La oposición, estimada iglesia, es característica de una vida auténticamente cristiana.
No te quejes. Pídele a Dios que te dé fuerza para que te dé la victoria. Él nos va a dar la victoria. Si tú estás atravesando, estimado hermano, por severa oposición de cualquier tipo, sí, a causa de su compromiso con Cristo nuestro Dios, no te desanimes, iglesia. Este es un buen consejo para todos nosotros hoy en día, que el desánimo cunde en la iglesia aún, hermano, sí, a causa de la pandemia, a causa de que muchos tienen y tuvieron secuelas de esta enfermedad, a la pérdida de algún ser querido, abuelo, padre, madre, hermano, hijos, conocidos, hermanos, y tú estás desanimado. Levántate en el nombre del Señor. No estés pensando que algo extraño te está pasando en tu vida, no. Lo que pasa es que tú eres un seguidor de Cristo y tendrás que pasar por la prueba de la oposición. Por lo contrario, en lugar de quejarte, agradécele a Dios por haber sido tenido por digno de sufrir por la causa de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Adelante en el nombre del Señor, estimada iglesia. Adelante en Cristo Jesús. Debes ratificar tu confianza en el Señor, en la absoluta y soberana presencia de Dios. Y persiste, hermanos, en lo que Dios te ha encomendado. ¿Qué te encomendó Dios hacer? Pues llevar el evangelio a toda criatura, servirle en la iglesia, en el ministerio, con los dones que Dios te ha dado. Si bien hoy en día, hermanos, hay desánimo y hay oposición muchas veces, y por esa causa muchos de nuestros hermanos dicen, ya no le puedo servir al Señor, hasta aquí llegué, voy a dejarlo todo. Algunos que hemos sabido se han ido a trabajar al mundo secular, han dejado el ministerio. No te desanimes. La respuesta del Señor pronto llegará. Si estás sufriendo, hermano, por la pérdida de un ser amado que partió con el Señor, ya no lo hagas. Agradécele a Dios. Y sé un hombre fiel hasta que tú también nos reunamos con el Señor allá en el cielo. La oposición vendrá, hermanos, y vendrá muy pronto. Pero hemos visto en esta preciosa tarde que hay victoria en el Señor Jesucristo ante la oposición si somos verdaderos creyentes en Él. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en esta hora, hoy, mañana y siempre. Vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, yo te agradezco, Padre de los cielos, bendito y amado Dios, por tu infinita presencia en nuestra vida. Tú conoces, Padre Santo, la gran oposición que tuvimos al principio de nuestra conversión y que muy seguramente también, Señor, la están pasando muchos de nuestros hermanos hoy en día. Yo te pido, Padre Santo, que tu palabra, tu presencia, el consuelo divino, el mover de tu Espíritu Santo en la vida de mis hermanos, Señor eterno Dios, los anime a seguir adelante. Mira, muchos han claudicado. Otros, Señor eterno, están desanimados, están deprimidos. Pero en esta hora yo te pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús que los alientes, nos hagas caminar, Señor, en medio aún de la oposición que vendrá sobre este mundo. Yo te pido, Señor, que nos guardes y nuevamente te agradecemos, Señor, por tu palabra y te agradecemos por este hermoso consejo de tu voz y tu palabra que dejaste, Señor, plasmada en la Biblia. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gracias a Dios, hermanos, por su presencia. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque pues tienen a bien escuchar el consejo de la palabra del Señor, tanto en Facebook como en la plataforma de YouTube, hermanos. Nos da gusto, hermanos, ver que escuchan el consejo bíblico de la palabra del Señor. Hermanos, este hermoso programa de Mujeres de Fe y todas sus secciones que está teniendo. Pero, hermanos, vamos en este momento primeramente a orar, porque hay muchas necesidades en el pueblo del Señor, hermanos. Hay muchos hermanos de la iglesia que están enfermos y que piden oración. Hemos estado oyendo desde las 11 que hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. Y peticiones, hermanos, que nos han hecho en esta hora. Vamos a orar también por mi hermano Froilán. Mi hermano Froilán, siervo del Señor, que está pasando, hermanos, también por prueba.
Hermanos de la iglesia Belén de Tepatlasco, hermanos, vamos a orar por ti, mi estimado hermano Froilán, para que sea Dios quien obre poderosamente. Él tiene toda potestad para sanar cualquier enfermedad. Por la salud, hermano, de mi hermana Febe Castillo, mi hermana Febe, que el Señor te bendiga. Eres ejemplo para nosotros de fidelidad y de fe. Sabemos que Dios te va a guardar y te va a ayudar en estos momentos de prueba que está llegando y que ha llegado a tu vida. Pero el Señor te va a guardar junto con mi hermano Porfirio y tu familia. Por mi hermana Pilar Oaxaca también, ella ha estado delicada de salud y yo le pido en esta hora a mi Dios y vamos a pedir para que sea Dios quien te consuele y te haga fiel y firme en la palabra del Señor. Por el señor David Albores que nos pidieron esta petición, que Dios toque su corazón. Él y sus hijos, él se encuentra internado por graves quemaduras, hermanos. Él parece ser que está en la ciudad de Coatzacoalcos. Por David Albores, por mi hermana Mariela Sánchez, pido oración por su mamá, para que siga el camino del Señor, por la fortaleza espiritual y por sus hermanos, que Dios les salve, hermanos. Es una gran necesidad, estimados hermanos, pero yo sé que Dios la va a contestar en su tiempo, porque el Señor tiene un tiempo ya preparado, hermanos, para cada uno de nosotros, y el Señor va a orar. Pero en esta hora quiero pedir, hermanos, y vamos a orar por mis hermanos que se encuentran delicados de salud, para que sea el Señor quien actúe milagrosamente en su vida, porque Él tiene toda potestad sobre las enfermedades. Lo hemos visto, hermanos. Yo sé que mis hermanos están confiando en el Señor, porque he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Oramos a Dios. Amantísimo y Padre Santo, Señor, nuevamente venimos en esta hora, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Ahora para pedirte, Señor eterno, por la vida y la salud de mi hermana Febe, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú quien actúe en su vida, Señor. Levántala, fortalécela, Señor. Dale ese ánimo, ese gozo, Señor, junto con mi hermano Porfirio, su esposo, junto con su familia, Señor. Yo sé, Señor, que tú obrarás poderosamente en ella, Padre, Señor, eterno Dios. Pero también hay la necesidad por mi hermano Froilán, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo, que extiendas tu mano poderosa y santa, esa mano poderosa, Señor, que puede sanar cualquier enfermedad, Señor eterno. Restaura su salud, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mira a mi hermana Pilar Oaxaca, Señor. Mira, Señor eterno, por la prueba de la enfermedad que está pasando. En el nombre de Jesús, Señor eterno, sosténla, sánale, Señor eterno. Por la salud, Señor, de esta persona, David Albores, Señor. Mira las quemaduras, mira qué grave, Señor, es un paciente, una persona con quemaduras. Señor, el dolor físico. Pero en medio de todo eso yo te pido que extiendas tu mano poderosa, Señor, y lo sanes y lo levantes para honra y gloria tuya. También por la vida de sus hijos, de David Albores. Señor, por mi hermana Mariela Sánchez, Señor, que pide oración por su mamá. Oh Padre Santo, Señor, ayúdale para que su mamá pueda seguir en el camino de Dios y fortalezca su vida, Señor, eterno Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres, Señor, quien nos da la fortaleza, Señor, y salva a su familia, salva a sus hermanos. Tú tienes poder, tú tienes todos los medios para hacernos llegar a ti, Señor, y yo no dudo que lo harás, Padre bendito. Y por todas las necesidades, Padre, Señor, que se te han presentado, Señor, ante tus ojos y que tú ya las tienes en tu mano santa y bendita. Gracias, Señor, porque yo sé que lo harás. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Gracias a Dios. Yo sé que el Señor obrará milagrosamente en la vida de nuestros hermanos. Y también vamos a mandar saludos en esta hora por mi hermana Lourdes Mota Ceballos. Hermano, reciba un saludo, mi hermana María de Lourdes, que el Señor le bendiga y le siga dando fortaleza. Y por su hija, que ya a esta hora yo creo que ha de estar en Cancún, ¿verdad? Por mi hermana Norma Suárez Sánchez, mi hermana Norma, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te haga fiel.
por mi hermana Aurea y Eliud, ¿verdad? Que Dios les dio una bendición hermosa de ser papás nuevamente, ¿verdad? Nació su bebecita hace aproximadamente pues 2 horas y media, pues ellos están gozosos y gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Aurea y por Eliud. Yo le pido al Señor que Dios haga fiel a esta pareja joven y que les muestre su poder y su amor en ellos. Por mi hermana Sofía Escamilla, por mi hermana Sofi, que Dios te guarde, mi hermana Sofía Escamilla, por mi hermano Lot, ministro y siervo del Señor Jesucristo, mi hermano Lot, adelante mi hermano Lot, que el Señor te bendiga, junto con tu familia, con tu hija y con tu hijo. Mi hermana Carmen Jiménez, que el Señor le bendiga, mi hermana Mariela Sánchez López, mi hermana Verito, adelante mi hermana Vero, sabemos del trabajo que desempeña ahí llevando la transmisión, que el Señor les bendiga, a todo el equipo, que el Señor les guarde. A mi hermana Eunice Hernández, por lo consiguiente, mi hermana Eunice, que el Señor te bendiga. Mi hermana Francis Gómez, César Cor, dice aquí, que el Señor te bendiga. No sabemos en realidad cuál sea tu apellido, pero César, que el Señor te bendiga. Mateo Quiagua, que el Señor te bendiga. Mi hermano Eliseo Benito, como siempre, deseamos que el Señor le siga fortaleciendo. Mi hermana Ada Galeana, mi hermano Moy Villegas, que el Señor te siga bendiciendo y te guarde. Eli García pide oración por su hermano Edmundo García Pichón. Bueno, vamos a orar por nuestro hermano también. Ahorita vamos a orar, vamos a despedir el programa, pero vamos a orar, vamos a dar gracias por todo lo que el Señor ha permitido hasta esta media semana. Vamos a seguir pidiendo su protección divina, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y seguiremos pidiéndole al Señor la oración, el ayuno. Bien hace nuestro pastor, hermanos, pedirnos, ¿verdad? Y en poner a la iglesia en ayuno y oración, hermanos, porque cuando un hombre o una mujer se pone en ayuno y oración, suceden cosas maravillosas. Y yo sé que el Señor lo va a hacer, hermanos, por el bien de la iglesia, para que siga adelante, para que los problemas que haya, hermanos, se solucionen en el nombre de Cristo Jesús. En tu hogar, por ejemplo, ¿verdad? Hace falta la presencia del Señor en nuestros hogares. Tengamos cuidado con nuestros jóvenes, hermana, hermano, no descuides a tus jóvenes, no los descuides, enséñales la palabra, ora con ellos, siempre será nuestra recomendación, hermanos. Se lo dice a alguien que por 30 años pues no le interesaba la familia porque estábamos en el mundo. Así somos cuando andamos en el mundo. No nos interesa. Pero que cuando venimos al conocimiento del Señor, bueno, pues ahí el Espíritu de Dios ya pone en nosotros que, pues ese cuidado por nuestra familia. Así como fuimos salvos nosotros, pues nos interesamos que ellos también lleguen al conocimiento del Señor y les empezamos a leer la palabra, los empezamos a juntar, les leemos la palabra del Señor, hablamos con ellos, los invitamos a orar con nosotros, oramos con ellos y bueno, les recordamos cada día que salen, que nunca se olviden de quién somos hijos de un rey, ¿verdad? Y eso es importante, esos consejos en la familia, que tengas cuidado con quién se juntan, revísales el celular, ten cuidado con ellos, no les des herramientas para que le den entrada a Satanás a sus vidas. Todos estos consejos, hermanos, bueno, los traeremos como consejos bíblicos de la palabra del Señor después. Por mi hermana Eli García, ya dijimos, vamos a orar también. Por mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Hermanos, a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros sus oraciones, hermanos, y que sigan el programa, es un motivo de aliento, ¿verdad? Para seguir llevando la palabra del Señor en medio de luchas, de pruebas, de oposición, claro, pero hay victoria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. De antemano que el Señor les bendiga y vamos a orar por todo esto, hermanos, y el Señor les guarde. Oramos a Dios nuevamente, porque nunca nos cansaremos de orar a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre bendito, ahora, Señor, porque nos has permitido nuevamente, como cada miércoles, estar delante de tu amada iglesia para traerles consejo tuyo, consejo de la palabra del Señor. Mira, Señor, todos estos saludos que han llegado. Yo te pido, Señor, que los tomes en tus manos y guardes a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos. Bendiga
bendice sus vidas, guarda a nuestro hermano Lot, ayúdale, Señor eterno, y dale de tu presencia, Señor, para que siga adelante, Señor, en el ministerio que tú le has dado a mi hermana Vero, a mi hermana Eunice, a todos, Señor, del grupo que hace posible esta página, Padre, y a cada uno de mis hermanos que nombramos, Padre bendito, que la luz de tu presencia se manifieste en sus vidas diarios, Señor. Cuida a tu iglesia, Señor. Tú dijiste en tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y así lo creemos, Señor. Gracias te damos por este programa en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Damos gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho, hermanos, y no se olvide que dentro de 8 días, el próximo miércoles, tenemos una cita aquí para otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.